a presentar a Federico Santangelo. Federico, mientras tanto vas a poder ir habilitándote el micrófono. Federico es productor agropecuario, médico veterinario y magíster en agronegocios de la Universidad del SEMA. Además, es director de la consultora Agroideas, dedicada al asesoramiento y administración de empresas ganaderas. Federico, ¿podés habilitarte el micrófono? Hola, hola. Ahí estás, perfecto, te vemos y te escuchamos. Y ahí puse la presentación, no sé si... Amplíala nada más. Si se está compartiendo. Ya se está compartiendo, tenés que ampliarla nada más. A ver, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias Juan, gracias Fernando por invitarme a participar acá en las jornadas filoteras. Es raro esta situación de hablar a una máquina y a una presentación y no ver las caras de los demás. Creo que hay alguna forma en que yo pueda ver, aunque sea alguno, o alguna carita, porque solamente veo la presentación. Fede, sí. Perdón, te interrumpo. Donde vos tenés tu cuadradito de tu imagen, sí. Arriba hay distintas opciones de visualización y vas a poder ver algunos más, creo. ¿En More? No, arriba de tu imagen hay 4 botones con distintas opciones de visualización. A ver si los encuentro. Con unos cuadraditos. Ahí usted supuestamente estás viendo mi pantalla. Pero bueno, sí. no, adelante. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hacerlo así, igual la presentación. Voy a poner el mouse en ese sentido. El mouse que me permita ver la presentación. Bueno, quería dar una perspectiva de lo que viene pasando en el sector ganadero en estos momentos. Perdón, quiero terminar de empezar. Sí, tranquilo. Estas cosas nuevas que aparecen en estas tecnologías, uno cada día aprende una cosa nueva que aparece. Pero bien, acá, este pincel era. No, ¿cuál era? Quiero poner el cursor. Bueno, no importa. Vamos a dar una perspectiva de lo que viene pasando en el sector ganadero. Como bien decía Juan, yo soy veterinario, pero ya me considero mandato cumplido. Por mi profesión he ido trabajando en prácticamente todos los eslabones de la cadena, pero vengo de familia numérica, de ingenieros que nos gustan mucho los números y bueno, empezamos a hacer el análisis y el seguimiento de los números junto con mis socios como para poder, más que nada, tener un conocimiento real de lo que pasa y poder asesorar bien y ver cómo viene y cómo pinta el panorama del negocio, ¿no? Y sobre todo cuando uno empieza a encerrar, en qué momento vale la pena encerrar, ¿no? Cómo se ve la circunstancia y después ya de 10, 15 años de estar llevando estadística y analizándola, uno más o menos tiene un mapa mental de cómo influyen los distintos indicadores en la conformación de los precios y es parte de lo que vamos a ir mostrando acá. Estamos obviamente en un momento único, estamos escribiendo la historia, digo, porque nunca nadie nos imaginábamos primero que íbamos a estar pasando lo que está pasando a nivel mundial, un mundo parado, un mundo con una gran crisis económica, inmerso también de no poder viajar, encerrados, una cosa que el petróleo un mes atrás, 2 meses atrás, pagaban las petroleras para llevarse el petróleo, nunca visto, aviaciones, empresas de aviación quebrándose a nivel mundial, y bueno, y el mundo nuestro país no es ajeno a todo lo que estamos ocurriendo, ¿no? Todos los días lo vemos, los que tenemos la posibilidad de estar en este sector somos agradecidos, somos privilegiados, siempre digo, en lo que estamos pasando acá en nuestro país, porque podemos seguir trabajando en lo que nos gusta, podemos seguir viajando al campo, podemos seguir vendiendo y podemos seguir cobrando, mal que mal, con algún retraso, pero seguimos laburando. Y hoy la actividad económica de nuestro país realmente es complicada.
con toda la situación. Ahí hay un personaje mucho que cuando empieza a haber lío de precios enseguida aparecen en los medios como aparecieron allá en marzo, pero como no me gusta mucho ya vamos a taparlo. Y lo que podemos empezar a decir en el momento en que empezó la pandemia es que, bueno, que el sector nuestro siguió funcionando en todas sus etapas con una fluida producción, comercialización, ventas y cobranzas, una cadena de pagos que prácticamente no hubo problemas, sino más bien algún atraso, algún cheque rechazado, pero que prácticamente no ha tenido problema, y lo que estamos viendo en estos últimos 40 días, algo nuevo que ante los problemas económicos que tiene nuestro país, ante el papel pintado que fluye como moneda nuestra, que no tiene una de las tres grandes cualidades o cuestiones que tiene que tener una moneda que es reserva de valor, hoy la ganadería funciona como refugio de los pesos. El productor o hasta mismos inversionistas, recordemos que hace muy poco, hace 10, 15 días atrás, se cerró un fondo de inversión que cotiza en bolsa por 180 millones de pesos. Esto es algo inédito para el sector de la ganadería. Muchos están empezando a refugiarse, mismo el productor vende una jaula, hay imposibilidades de comprar dólares, imposibilidades de comprar monedas fuertes. Muchos desconocen la temática de cómo invertir o acceder a la bolsa en operaciones financieras mucho más complejas, y evidentemente el productor se refugia en lo que sabe, y en este caso es patas, se refugian en terneros, se refugia en los vientres, y hemos visto cómo hoy por hoy están teniendo valores que no coinciden con nada con la estacionalidad que tenemos, ¿no? En este sentido, estamos viendo algunas cuestiones que nos entusiasman, que nos sorprenden, que nos preocupan y que nos aterran, evidentemente. Y entusiasmado es con los indicadores de estos primeros 5 meses que viene ocurriendo los datos de exportación de Argentina. Estamos en el récord de los últimos 15 años de producción, de exportación sobre producción, a pesar de la caída en los primeros 2 meses de lo que ha pasado con China, que ya lo vamos a ir viendo y analizando. Sorprende lo que les decía anteriormente, el poco ternero que hay y lo firme que se encuentra en la ganadería como refugio de valor. Hoy estamos en el momento de plena comercialización de terneros, o lo fue, por lo menos siempre es el segundo trimestre, abril, mayo, junio, donde el volumen de los campos de criba salen y generalmente el precio de la invernada tiene un valor más bajo a lo largo del año. En este último mediados de mayo y junio estamos viendo un valor del ternero que realmente nada se coincide con las expectativas del negocio, y lo mismo está ocurriendo con el valor de los vientres. Para el 10-15 de mayo, primeros días de mayo, encontrábamos una vaquillona preñada en 45.000 pesos. Hoy no dejamos de hablar de 60, 65 o valores superiores en cuanto se refiere a puros controlados o pedrigue. Lo mismo están valiendo los toros. Y nada de estos precios se coinciden con una expectativa que el negocio es bueno o va a tender a mejorar. No hay nada que haga mejorar que el negocio vaya a florecer como para que se paguen estos precios, sino pura y exclusivamente es común la ganadería como refugio de valor. Preferimos estar en patas, sabida cuenta, y no sabemos lo que va a pasar en el futuro con la economía argentina, y no sabemos qué va a pasar con el tema de la inflación y con el dólar. Preocupa, y sobre todo a ustedes los filoteros, obviamente el precio de la invernada que ha tomado en estos últimos días, y a nosotros como analistas nos preocupa el nivel de encierre que ha registrado en el último mes, esa subida de 64 puntos que marcan ustedes a 70 en el mes de mayo. A nosotros como tratar de analizar el mercado nos preocupa, y después vamos a ir viendo qué puede llegar a ocurrir con esta, y nos aterra la situación económica. Esta semana acaba de aparecer la caída del PBI, ese 26% de la caída en abril, es la crisis más profunda, la caída más profunda en los últimos 120 años, como dicen, por efecto de la cuarentena. Esto no va a dejar o no va a ser una cuestión que no va a terminar afectando el sector de la ganadería. Entonces, con estas grandes variables que nosotros vemos,
damos una primer pantallazo de lo que estamos viendo y analizando. Acá me permito, yo tengo 2 hermanos economistas en mi familia, somos 4 varones, 2 de ellos economistas. El mayor es más conocido, es el que aparece más en términos mediáticos, es el socio de Carlos Melconian, y hoy me tomé el atrevimiento de escucharle en una presentación que dio hoy y me prestó estas transparencias, por lo cual le pedí autorización y me las pasó. Esto es fresquito, esto es de hoy. Y ellos están planteando, es un consultora, bueno, están viendo que la caída del PBI que ha tenido como consecuencia de la pandemia, esta caída del 26% en la actividad, si bien todos los países del mundo están pegando fuertemente y teniendo crisis económicas por efecto de la pandemia, más o menos grados si tienen cuarentena o no, todas estas cuestiones, el gran problema que plantean y que tiene Argentina es que venimos de un 2018 y 2019 con caídas del PBI y con 10 años de estancamiento. Quiero ver si puedo poner de una vez por todas el puntero. Acá está, el puntero. Acá está. Venimos con 2 años de caída del PBI muy fuerte, lo que fue 2018-2019, y 10 años de estancamiento en esta caída del PBI. Argentina no crece hace 10 años y hace 2 que viene cayendo. Con esta caída del 26% en abril, estamos retrocediendo prácticamente 20 años a lo que era el nivel de PBI per cápita. Hoy hablaban que Argentina va a retomar los niveles de 1999 prácticamente en el PBI, y en función de cómo se salga de esta cuarentena se está hablando entre una caída de entre un 10 y un 14% del PBI nacional este año, ¿no? Entonces esto realmente es una imagen complicadísima para el país, donde obviamente hay sectores que le impacta más y hay sectores que le impacta menos. Esta también se la tomé de las charlas que daban hoy, y si bien la caída es del 26%, hay sectores más que nada, vemos que en el agro también hay caídas del PBI del 10%, pero esto es nada comparado con si uno lo ve turismo, construcciones, en donde la caída puede llegar hasta el 85%, 90%. Entonces, realmente pues, es un panorama complicado. Va a haber un rebrote en esta caída, acostumbrado al rebrote en el campo. Es un rebote en el campo en donde va a ser más que nada estadístico. El piso de esta caída va a ser abril y mayo, y después sí, junio, julio va a haber una mejora estadística, pero claro, del quinto subsuelo vamos a estar en el -4, de vender 0 a vender 1 es el 100%, pero no va a dejar de ser algo complicado. Y el otro gran problema que se plantea es el alto nivel de inflación y emisión monetaria que estamos viendo en estos momentos. Argentina tiene una historia inflacionaria que, si bien en este año viene cayendo, que con esta pandemia, durante la pandemia, una enorme emisión monetaria, hoy hablaban de 1.600 billones de pesos que se han emitido en este transcurso de estos primeros meses del año, si bien parte la absorbieron mediante el ELIC y todas estas cuestiones, hay una enorme emisión monetaria que va a traducirse, si no se hace algo importante post pandemia, va a repercutir en la inflación futura, ¿no? Entonces, ha caído la inflación en estos meses, pero prácticamente porque no ha habido actividad. Hay tarifas congeladas, los restaurantes están cerrados, las peluquerías no cortan el pelo, entonces los precios obviamente no aumentan, pero cuando empieza a salir un poquito de la pospandemia, va a empezar a haber un rebrote inflacionario, salvo que hubiera un plan para absorber toda esta tremenda emisión monetaria que está haciendo el gobierno para suplir parte por caída de la recaudación fiscal, porque obviamente se vende menos y se paga menos, y parte por aumento del gasto público. Entonces, ante este panorama macroeconómico no podemos dejar de pasar, y quería mostrárselo a ustedes como parte de la situación en donde estamos viviendo. Bueno, ahora reflejémonos en algunas cosas
propias del sector. Los que ya me han escuchado la charla, yo esto lo repito todas las veces que lo presenta, y ya antes ponía como consideraciones, hoy son paradigmas de nuestro mercado y es parte de lo que nosotros analizamos, y la comento siempre, por reiterativo, no quiero dejar de mencionarlo, es que la ganadería tiene un patrón diferente a otros bienes, nunca copia la inflación. La ganadería, la hacienda sube a escalones y después puede estar 1 año, 2 años con los mismos valores, jamás copia la inflación. La carne por ahí un poquito más, puede copiarla por el solo hecho que hay otros costos asociados a la carnicería. Esto es clave, el mercado argentino vende todo lo que se faena, se absorbe la totalidad y siempre ajusta por precio. No es como los autos que fabricamos 100.000 y vendemos 60.000 y 40.000 quedan estoqueados y al mes siguiente lo mismo, no. En la ganadería todo lo que se faena se vende, tanto en el mercado interno como en el mercado externo, y siempre ajusta por inflación. Esto es clave para entender el tema de los comportamientos de precios. Puede ser sonso, pero es así y a veces no, muchas veces se tienen claro. Este otro tema ustedes los filoteros lo tienen recontra claro, en donde a diferencia de la agricultura, el impacto de la devaluación de precios es directo e inmediato, en la ganadería eso no ocurre. Ahí viene una devaluación de la moneda y el maíz mañana vale el mismo porcentaje de la devaluación. En el gordo esto no pasa, no ocurre mañana una suba, si se devalúa un 20% y el maíz sube un 20%, mañana la hacienda gorda no va a subir el 20%. Muchas veces la acompaña con el tiempo, entre 6 meses y 1 año, y no siempre toma la totalidad de la devaluación. Y por último, siempre mencionamos nosotros que los precios fluctúan en una banda de precios, entre unos precios tope, unos precios máximos y unos precios pisos, por lo cual hay que hacer un análisis segmentado de la oferta y la demanda. No todo es lo mismo, y muchas veces tengo discusiones con mi hermano, me dice, che, Fede, ¿qué precio mido para la inflación? El mercado de Liniers es un lío, tenés vaca, vaquillones, y esa es justamente la complicación que tiene el análisis del mercado de la carne, porque no es lo mismo una vaca que va para China que el ternero especial o el novillito especial para el mercado interno, o con distintos niveles de rendimiento de acuerdo con formación y estado. Entonces todo esto lo hace complicado predecir o analizar el comportamiento de precios. Y el último tema que juega importante es las expectativas. Las expectativas del productor influyen en el tema de la conformación de precios, fundamentalmente con el tema de retención de vientres. Cuando hay buena expectativa de precios y que el negocio va a andar, el productor retiene hembras como para aumentar su rodeo, y esto influye en la oferta de corto plazo a nivel de la faena. Pero bueno, entonces cuando empezamos a hablar de qué va a pasar con los precios en el futuro, en la actualidad y en el futuro, es analizar y ver qué va a pasar con la demanda y qué va a pasar con la oferta, ni más ni menos. Pero lo importante y clave acá es tener en cuenta este análisis segmentado de la oferta y la demanda. Porque tenemos, en cuanto a la demanda, nuestro consumidor interno, que es nuestro mejor cliente, y esto nunca lo olvidemos. Yo no estoy a favor de los que dicen comamos menos carne para poder vender más en el exterior. No, Argentina tiene que producir mucha más carne para seguir abasteciendo los 60, 70 kilos el mercado interno y 1 millón de toneladas de exportación. Acá lo que hay que hacer es producir más carne, no dejar de comer carne en el mercado interno para exportar. Esto ya lo hemos hecho en el pasado. Argentina en los años 70 consumía 90 kilos y el pollo 10, hoy estamos sigue empatados, 50 y 50, y no exportamos más carne que hace 30 años atrás. Entonces, para este consumo del mercado interno, el precio tope, el precio máximo, lo marca el novillito especial, el producto que ustedes sacan del feedlot, por lo cual para nosotros nuestro análisis es importantísimo el nivel de ocupación que marcan los corrales.
Este dato para nosotros es clave todos los meses y tratamos de verlo. Muchas veces también conseguimos información de SENASA con respecto al tipo de hacienda que está encerrada. Con respecto a la demanda externa, las exportaciones, tenemos que evaluar cuál es el comportamiento, la existencia, el nivel de encierre y la faena de este novillo pesado que antes estábamos hablando allá en el 2005, 2006, era el que marcaba los techos de los precios. Hoy esto prácticamente ya no es. El novillo pesado es escaso, casi una raza en extinción. Y tenemos en cuenta también la exportación de China, que ha sido la gran vedette de los últimos 2 años o de los últimos 10 en lo que hace a volumen exportado. No quiero hablar mucho de los volúmenes exportados porque escuché la charla que dio Víctor la semana pasada y se refirió a todo el impacto y la demanda de China y qué es lo que ha venido ocurriendo con la peste porcina y con la peste y con el tema del coronavirus, pero tenemos que tener en cuenta que China demanda la vaca y la vaca nos marca estos pisos de precios, y si tenemos pisos de vacas firmes, van a evitar que ese novillo futuro que nosotros produzcamos caiga también. Entonces, el piso cuando sube marca una estabilidad de precios para futuro. Ahora bien, generalmente antes había unos vasos comunicantes entre lo que era la oferta destinada a la exportación y el consumo, ese novillo Hilton que se vendía el RAL y la rueda y quedaban los asados para el mercado interno. Había prácticamente vasos comunicantes con mercadería que se podía vender en el mercado interno. Hoy eso prácticamente no ocurre. Vamos a ver que en algún momento del año pasado ocurrió y cómo impactó eso en los precios. Hoy se puede decir que son prácticamente 2 circuitos independientes: el circuito del mercado interno y el circuito de la vaca china. Son 2 mercados completamente diferentes, con dinámica de precios completamente diferentes. Entonces hablemos un poquito, esto es clave, ya lo saben todos en cuanto a la demanda externa, lo que ha producido Argentina en los últimos 20 años de exportaciones, como después del récord de exportaciones allá 2005 y aparece Moreno y compañía y produjo la destrucción del rodeo nacional, pasamos 8 o 10 años con niveles inferiores de 180 a 200.000 toneladas de carne, pérdida de participación de Argentina en el mercado internacional y pérdidas de divisas porque el mercado internacional volaba en términos de precios. Perdimos muchísima más participación por no tener carne, por disminuir nuestro rodeo las 12 millones de cabezas, y como cuando se empiezan a restringir el nivel de restricciones que había comerciales y fundamentalmente la aparición de China en estos 2 últimos años, el nivel de exportaciones creció altísimamente para llegar prácticamente a las 800.000 toneladas o superar las 800.000 toneladas el año pasado. De vuelta, China marcaría este piso de precios, el sostén de los niveles de exportadores, y a forma de analizarlo, ese piso, ese techo venía dado por el novillo de exportación. Entonces, es importante saber cuánto de esta exportación iba para Europa, en donde una Hilton se pagaba 12, 14, 16 mil dólares, hoy no está en esos valores, y cuál es el piso y precios que pagaba China en los últimos años para ver y evaluar cómo se comprometió el mercado, ¿no? Cómo impactaba eso en el mercado interno. Esto es más o menos la misma nivel de exportaciones, pero en los últimos 5 años. Desde el 2015 hasta el 2018, Argentina rondeaba las 25.000 toneladas por mes, equivalente a res con hueso de exportaciones, y cómo a partir de la aparición de China y su demanda de carne, empezó a participar y a incrementarse su nivel de exportaciones para llegar a las 96.000 toneladas equivalente a res con hueso en el mes de noviembre del año pasado, caer a principio de y acá me ha faltado mayo, no sé, que tuve un inconveniente ahora con el Excel y no me apareció, donde mayo nuevamente el nivel de exportaciones llegaron casi a las 80.000 toneladas equivalente a res con hueso. Esto nos da que la participación argentina en el primer
cuatrimestre de exportaciones ha sido récord en los últimos años, estamos prácticamente con el 24-25% de la carne producida con destino a China, y por lo menos nos permite descomprimir la oferta de carne en el mercado interno. Entonces, veamos un poquito cómo, acá me quiero detener un poco en este análisis, para ver cuál ha sido el impacto del China y el impacto de la devaluación del valor de nuestra moneda con respecto al precio de la vaca y al precio de la hacienda, porque es clave para entenderlo cómo puede llegar, qué fue lo que pasó y qué puede llegar a ocurrir en el futuro. Como les mostraba recién, este es el volumen mensual de exportaciones, acá estaría faltando mayo, lo que les decía anteriormente. China ha venido creciendo en volumen en los últimos años, y este ha sido la valorización del dólar, de la moneda. Recuerden que épocas aquellas, cuando teníamos un dólar a 18 pesos, estamos hablando de 27 meses atrás nada más, cómo a partir de mayo, fin de abril, mayo, y del dólar pasa de 20 a 25, empieza a crecer el nivel de exportaciones. Como después en septiembre tiene otro pico, ¿se acuerdan que el dólar pasa de 30 a 40 en unos días, a fin de agosto, primeros días de septiembre, y empieza a crecer nuevamente el nivel de exportaciones? Es decir, a medida que nuestra moneda se devaluaba, empezaba a ser más competitiva y empezaban a crecer nuevamente el nivel de exportaciones. Sigue creciendo a principios y marzo del año pasado, y nuevamente acá con la devaluación post-PASO. Recuerdan el resultado de las PASO, cómo el dólar pasó de 45 a 60 en una semana. Argentina nuevamente gana competitividad, y las exportaciones siguen creciendo. Pero esto no fue solamente este incremento de las exportaciones como consecuencia directa de la devaluación de la moneda, que si bien influye mucho, ¿no? Las tres devaluaciones impactaron y crecieron en el nivel de ventas. A partir de fin de año empieza a haber, lo vamos a ver un poquito más adelante, una intervención del gobierno de China con respecto al valor de las exportaciones, y en enero se produce el tema del coronavirus, se renegocian contenedores que estaban en viaje, caen las órdenes de compra, y el nivel de exportaciones de Argentina cae, pero cae por valores por encima de lo que se estaba vendiendo en nivel anterior, de un año atrás, perdón. Y a su vez, le digo, falta esto, discúlpenme, falta el nivel de mayo, pero volvieron a crecer. Ahora bien, acá tenemos, como no puedo armar todos los gráficos en uno, porque es cotización del dólar, volumen de exportación, pesos, y acá la curva roja nos está marcando, la curva roja nos marca el precio de compra de China, en este caso para el Chuck and Blade, porque es un tipo de corte, es significativo en términos de precio para comparar. Fijémonos cómo durante el 18 y hasta enero, febrero del 19, China venía pagando entre 3.500 y 4.500 dólares la tonelada de Chuck and Blade, y cómo a partir de marzo del año pasado empieza a incrementar sus valores de compra. Empieza a incrementarse, lo que valía 3.500, 4.000 dólares, allá en mayo vale 5.000, y hacia noviembre, fin de octubre y noviembre, estos mismos cortes llegaron a valer 6.500, 7.000 dólares. Es decir, la fiebre de importación de China hizo que empezara a crecer tremendamente los valores, que sumado a las devaluaciones de nuestra moneda, hacía mucho más competitivo y mucho más el negocio rentable para el sector de la industria frigorífica. Y cómo acá, cuando el gobierno chino empieza a ver los disparates de precios que se empezaban a pagar, intervino el mercado, les cortó el chorro a los importadores en términos de créditos, empezó a volcar mercados, stock de intervención, fundamentalmente también de carne de cerdo, y se produjo una caída sustancial en el valor de importación de China.
y por lo cual repercute en el valor recibido por los exportadores y por ende también el valor que puede llegar a pagar la mercadería. ¿Para qué? Acá tenemos efecto pandemia y en los últimos meses China nuevamente empieza a pagar cada vez menos el nivel de sus importaciones. Entonces, ¿cómo repercutió no solo la devaluación argentina, sino que la subida de precios de lo que venía pagando China y cómo repercute ahora estos menores valores pagados por los importadores? Y en el nivel de la vaca, en la curva en negro, obviamente vemos que cuando Argentina empieza a tener, en este caso, fundamentalmente por efecto de la devaluación, empieza a impactar en el precio de la vaca. Recordemos acá que estábamos hablando en 2018 una vaca entre 20 y 30 pesos. El 18 fue una malaria para la ganadería argentina. Fue tremendamente mala para el productor. Y cómo durante el 18 y 19 lo que salvaba las papas era justamente la vaca china. Cómo cuando el precio del exportador sube tremendamente queda tranquilo el precio de la vaca, y acá la combinación de altos precios con la devaluación de la moneda permite la suba del precio de la vaca. Y ahora desde los últimos meses, desde octubre, noviembre del año pasado, el precio de la vaca se encuentra prácticamente estable. No ha tenido subas y es más, vale un mango menos de lo que valía 4 o 5 meses atrás. Y esto es como consecuencia. El dólar ya no sube más, y acá estamos hablando de dólar oficial, menos el dólar oficial, hay que descontarle las retenciones del 9% para la carne, por lo cual una caída del precio de compra de parte de los importadores chinos con un estancamiento del dólar oficial no da para pagar más el precio de la vaca, y por ahí vemos este estancamiento a lo largo de los últimos años. Lo que vemos también que no siempre, a pesar de las devaluaciones, el precio de la vaca subía, o no siempre durante esta suba del precio del importador no se veía reflejado en el precio de la vaca, y siempre decíamos se la está quedando toda a los exportadores, y estos periodos coinciden con la mayor oferta de vacas. En los meses de abril, mayo, junio, con la mayor oferta de vacas, por más devaluación que tenga la moneda, el frigorífico se queda las diferencias de precios. Lo mismo ocurrió el año pasado. Este gran precio en la suba de la carne de la importación no se vio reflejado, y cuando la oferta de vacas empieza a aparecer sumado a la devaluación, pegó el salto en este último tramo, ¿no? Entonces el comportamiento del precio de la vaca influyó en estos términos por devaluación y por pagos de China. Y esto obviamente, porque la vaca prácticamente toda se va para afuera, es poca la vaca que hoy ya queda en el mercado interno o es procesada en el país. Pero veamos también qué ocurrió con el tema del consumo interno, de la hacienda del consumo interno, y lo vemos en esta curva. Nuevamente también un 2018 muy tranquilo, muy parado, estábamos hablando de 30, 40 pesos el valor del novillo, en donde las devaluaciones no afectaron tanto esta suba del precio, y sí subió mucho el precio allá en febrero, marzo del año pasado, y fue más que nada por la escasez de oferta del feedlot. Recuerden ustedes cómo venía su negocio post-devaluación acá en septiembre, cuando el dólar pega el salto y el precio de la hacienda no subía y los corrales se empezaban a vaciar. A nosotros eso nos sirvió mucho como para aprender en el diagnóstico, porque siempre decíamos, ¿qué va a pesar más? ¿La suba de las exportaciones o va a impactar más la crisis argentina, la crisis económica argentina, sumado a la oferta de feedlot? Y lo que vimos y aprendimos el año pasado, que el mercado es muy sensible cuando empieza a escasear la faena. Recuerden, se vende todo y ajusta por precio. Entonces, cuando la faena empezó a disminuir, pero empezó a disminuir la hacienda destinada al consumo interno, la hacienda proveniente del feedlot, pegó un salto muy importante allá en febrero-marzo,
ya con valores de 70, 80 pesos. Y lo que veíamos viendo, que estos 70, 80 pesos se mantenían estables. Ahora bien, allá hacia noviembre, octubre, noviembre, fin de año, cuando el novillo gordo estaba en 70, 80 pesos, nosotros ya veníamos diciendo, y en nuestros informes sectoriales decíamos que se veía venir una fuerte suba del precio de la carne, no sabíamos cuándo, decíamos febrero, marzo, pero hacia fin de año el novillo tocó los 100 pesos, y esto fue pura y exclusivamente por lo que pagaba China y por la devaluación de la moneda, que le permitió al frigorífico exportador hacer negocios ya con haciendas que antes no iba para China. Una vaquillona pesada, un novillo un poco faltón. El frigorífico exportador durante este periodo de noviembre-diciembre le permitía los altos precios de China, sumado a la devaluación de la moneda, le permitía hacer una integración espectacular para el novillo. Parte Hilton, parte Kosher Israel, el resto para China. Les facilitaban un nivel de intervención que permitía y competía contra el mercado interno por el abastecimiento de la mercadería. Entonces, esta suba de fin de año es la que fue consecuencia directa del exportador. Y nosotros ahí pensamos que, a mi entender, y no me animaba a decirlo, yo dije, para fin de año o febrero o marzo el novillo iba a estar en 100 pesos y no le erramos. En mi interior pensaba que por ahí podía llegar a estar más o tocando los 120 pesos allá febrero o marzo. Y si bien se dio en algún lote particular, no fue sostenible en el tiempo como consecuencia directa de esto. Que China cayó sus precios, el exportador ya hoy por hoy no puede comprar esta mercadería para exportarla a China y tuvo que retrotraerse nuevamente a la vaca. Y la suba que vimos allá en marzo fue pura y exclusivamente porque empezó a escasear nuevamente la hacienda del filo. Los niveles de encierro determinan parte de la oferta y los precios futuros, y esta suba fue de vuelta. Se empezaron a encerrar menos animales en el segundo semestre del año pasado, cuando empezó a escasear allá en marzo, tocó los terneros 110, 115 pesos, aparecimos nuevamente en términos mediáticos, aparecieron los personajes nefastos pidiendo el cierre de exportaciones, y a su vez, recuerden, el paro del campo, las lluvias, primeros días de la pandemia, hizo que el precio de la carne subiera. Nosotros decíamos que era una cuestión estructural y que cuando se rehabiliten los niveles de oferta iban a ser normalizados, y es lo que hemos venido ocurriendo en estos últimos meses, que el precio del gordo o está igual o levemente inferior a lo que pagábamos allá en febrero o marzo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Cómo vemos el tema y qué es lo que está pasando ahora en estos primeros días de julio con el tema de la pandemia, pospandemia, y qué es lo que vamos a ver y analizar un poquito en profundidad cada uno de estos temas que vamos viendo? Bueno, hay altos niveles de faena, ya vamos a hablar en detalle de este tema porque es otro punto clave y es un indicador de los que nosotros vemos con mucha importancia este tema. Bueno, lo que hablábamos, la fuerte suba de los terneros de invernada y reproductores y la estabilidad del precio del gordo, se siguen exportando altos volúmenes y hay un fuerte incremento en el consumo de carne aviar, y esto no es para despreciarlo. Hoy los polleros están trabajando a pérdida, están vendiendo por debajo del costo, cuando la carne aviar es sustituto perfecto de la carne vacuna, y en un momento de crisis económica lo primero que mira el consumidor es precio, no le importa si es pollo, si es carne o lo que fuere. Cuando la carne está cara, la carne vacuna está cara, el sustituto lo reemplaza tranquilamente por el pollo, y llevamos nosotros esa relación carne-pollo como indicador también de variabilidades de consumo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar de acá al futuro? Y vamos a empezar a hablar de nuestras perspectivas, porque siempre nosotros no solamente nos gusta decir, y en nuestros informes
decimos lo que pasó o mostramos los gráficos de lo que pasó, sino que tratamos de caracterizarnos y jugarnos un poquito en predecir lo que pudiera llegar a ocurrir en términos de precio. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver hasta acá? Y ya venimos, nosotros todos los meses emitimos nuestro informe mensual, y desde julio del año pasado, todos los meses escribíamos, julio fue el récord de faena de los últimos 10 años, agosto fue el récord de faena de los últimos 10 años, y acá vemos en esta parte de la derecha, esta es la faena mensual de los últimos 10 años, del 2011 hasta el 2020, mes por mes de todos los meses de enero, de todos los meses de febrero, así sucesivamente a lo largo del año, y desde julio del año pasado, toda esta columna roja que es 2019, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos los meses de la segunda mitad del año fueron las faenas más altas de los últimos 10 años. Y lo mismo empezó a ocurrir con la continuación en el 2020. Enero fue la faena más alta, febrero fue la faena más alta de todos los últimos 10 años. En marzo no fue, pero recuerden lo que les dije, el tema del paro, coronavirus atrasó, pero anduvo un poquito más alta que la del año pasado, pero no fue la faena más alta de los últimos 10 años, y sí nuevamente abril, mayo y junio. Todos los meses estamos con volúmenes muchísimo más altos de faena en estos últimos 10 años. Ayer salió publicada la faena del mes de junio, 1.200.000 cabezas, y cuando nosotros armamos la faena anualizada de los últimos 12 meses, esto es julio 2019, junio 2020 y así sucesivamente para los años anteriores, en los últimos 12 meses, fíjense, estamos casi con 1.200.000, 1.300.000 cabezas más faenadas en los últimos 12 a 24 a 36 meses, es decir, en los últimos 10 años, estos son los años post-crisis, que recién teníamos 11 millones de cabezas, estamos retornando a los 14 millones de cabezas faenadas, muy superior a lo ocurrido durante 17 y 18, y nuevamente lo que les digo, se vende todo, pero ajusta por precio, entonces estamos teniendo altísimos niveles de faena, y esto va a repercutir en términos de precio. Cuando hacemos un poquito más esta faena, de estos son los datos de ayer, este crecimiento de la faena viene dado más que nada en el crecimiento de machos. Los machos han crecido un 11% con respecto a la faena acumulada en estos primeros 6 meses del año con respecto al 2019. La faena de hembras es prácticamente similar o creció 2% más. Se podría decir que este es un crecimiento genuino de la faena, como consecuencia de la mayor cantidad de machos que se viene faenando. La faena de hembras ronda el 47%, es un indicador que mucho no me preocupa a mí como términos de liquidación de stock, estamos muy lejos de hablar de liquidación de stock, sí es un indicador de oferta en el corto y mediano plazo, se van a seguir vendiendo vacas, hay mucha faena, no lo analicé, pero lo leía la otra vuelta Miguel Gorelick, que dice que hay mucho más faena de vaca vieja, ahora que aparece la faena por dentición, más vaca adulta que vaquillonas, y esto sería un reemplazo o un rejuvenecimiento del rodeo. Pero bueno, lo importante acá es analizar que los niveles de faena están muy altos y vienen creciendo mucho para el resto del año, y nada hace suponer que de acá en este segundo semestre del año la faena vaya a caer. Lo que vemos también, y tema preocupante, y por lo que les decía, el nivel de oferta de encierre de feedlot, y esta es la información que brindan ustedes en cuanto al nivel de encierre. El nivel de encierre, la hacienda encerrada en los feedlots nos marca de vuelta, les repito, los techos, los precios máximos de precio, el precio máximo destinado al consumo interno. Los niveles de encierro, obviamente, y esto hay una correlación,
en cuanto los niveles de encierro son elevados, podemos encontrar planchazos de precio, y esto es lo que les decía durante el 18, cómo la caída fenomenal del encierro repercutió en la subida de precios del año pasado, de febrero-marzo del año pasado. La suba de precios, esta es la que les decía, sobre todo septiembre-octubre, como consecuencia que el exportador venía y competía por mercadería del consumo interno, y esta suba de precios se dio por el nivel de encierre, por la caída del nivel de encierre de los corrales del último año. Obviamente, y esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, el nivel del negocio viene dado por no solamente el precio de la hacienda, por el costo del kilo ganado, y esto es pura y exclusivamente por el costo del maíz, más que nada, o el peso más importante es el costo del maíz, y acá sí lo sufren ustedes, y reitero lo que dije al principio, como una devaluación. Fíjense que veníamos 17, 18 con costos de alimentación por debajo del gordo, pero como con la corrida cambiaria, de marzo a abril del año pasado, y la gran devaluación les impactó de lleno en la dieta, en la ración y en el número final de ustedes, y empezaron cada vez a encerrar mucho menos. Bueno, nuevamente tenemos una relación del costo del kilo ganado y de la dieta, rondaba 80 y pico, 90, 80, 85 pesos, faltarían estos últimos 2 meses. El negocio acá todavía cerraba cuando ustedes empezaron a cerrar. ¿Por qué? Porque el gordo valía 100, la dieta valía 80, 85, el negocio me cerraba. Y el otro aspecto que ustedes siempre tienen en cuenta con el precio de la reposición, bueno, con estos indicadores de una invernada o una gordo reposición de 1,5, 1,10 y un costo del kilo ganado, pegaba rondando los 80, 90 pesos, la ecuación me cerraba, me andaba bien. Pero ahora con estos nuevos valores que está tomando la invernada de 120, 130 hasta 140 pesos el ternero liviano, con un gordo que está tranquilo hoy y un nivel de ocupación altísimo que estamos observando, fíjense ustedes que estamos en un nivel alto, y esta suba que se dio entre marzo, abril y mayo, como consecuencia que ustedes el negocio les daba acá y dijeron, bueno, vamos a cerrar porque es nuestro negocio, hoy ya la ecuación empieza a ser preocupante, esa pérdida. Pero como analista, un dato que me empieza a preocupar a mí es alto nivel de encierre que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque esta hacienda va a empezar a salir dentro de los próximos 2, 3 a 4 meses. Hay alto nivel de encierre y va a haber un volumen importante de oferta en el mercado interno que va a hacer que los precios en parte no se tranquilicen. Entonces, allá, este es un estudio o un análisis que habíamos hecho allá en marzo, por ahí alguno lo vio, este análisis que veníamos haciendo, y hablábamos de una semejanza con el pasado, y acá ya vamos terminando. Estos son los datos de los últimos 20 años que publica el Ministerio, en donde teníamos la faena del país, la producción de toneladas en carne, el volumen exportado, el porcentaje de exportación y el consumo, ¿no? Y los precios en pesos. Acá no quiero tomar en cuenta el valor nominal, sino después vamos a ver el análisis. Y me hacía acordar los datos del 2018-2019 a la época 2003, 2004, 2005. Fíjense cómo veníamos de 12 millones de cabezas faenadas y pasamos a los 14 millones en el 2005. Muy similar 2017-2019, en donde teníamos 13 millones casi los 14 millones de cabezas. Como de los 2.600.000 toneladas pasamos a 3.100.000, 2.600.000 en el 16, 3.100.000 en el 19. De las 300.000 toneladas pasamos a las 700.000 toneladas exportadas. Nuevamente, de las 300.000 toneladas exportadas pasamos a las 800.000. Un escenario muy parecido en lo que venía ocurriendo y en donde
si bien el nivel de producción era importante, había un nivel de exportaciones importante también que hacía la oferta de carne volcada en el mercado interno anduviera en los 2.300.000, 2.400.000, 2.500.000 toneladas. Muy parecido nuevamente a lo que pasaba 2 o 3 años atrás, ¿no? El año pasado es decir, quedaba para el mercado interno 2.500.000, 2.400.000 toneladas, que esto dividido la población nos da el consumo de carne. Esta producción que queda dividido a la población nos da lo que consume por habitante. Es mentira que cuando se dice que por la crisis económica se come menos carne. Se come la totalidad de carne que se vuelca. De vuelta, lo que va a hacer es que no suban los precios, pero el consumo cae por lo que se le vuelca. No es que por crisis comemos carne. Por crisis hace que la carne no suba más o no impacten los precios, o bajen incluso los precios. Pero bueno, el análisis, lo que queríamos ver en este tema, es que cuando se da este panorama de que hay un crecimiento de la producción, crecimiento de la faena, pero ese volumen excedido se vuelca o se descomprime mediante exportación, durante estos años tuvimos crecimiento en el precio de la hacienda, 40, 50% o más del 100% en los últimos años, como ocurrió el año pasado. ¿Por qué? Porque el mercado interno no estaba sobreabastecido de carne, que es al fin de cuentas nuestro principal cliente, donde volcamos la mayor cantidad de carne ofrecida. Y veíamos también que cuando esto no ocurrió, y básicamente no ocurrió porque la faena fue tremendamente excesiva, más de 14, 15 millones de cabezas, 16 millones de cabezas con el tremendo año de liquidación, aún cuando tuvimos casi 600.000 toneladas de exportación. Es decir, todo este nivel de faena elevado quedó volcado mucha carne en el mercado interno. Durante estos años el precio de la hacienda no creció un 20%, 3 o 4 años. Me acuerdo que fue nefasto para la ganadería ese 2008-2009 sumado a la sequía, porque los precios no subían, el precio de la hacienda no subía. Cuando recién la hacienda faltó por la liquidación de stock en el 2010, hubo una suba importante del precio de la hacienda. Pero bueno, entonces el pantallazo o el análisis que hacíamos allá en marzo era qué iba a pasar este año con estos niveles de faena elevado de los 14 millones 400, que era el estimado que estábamos viendo, con una producción de 3.200.000 toneladas, y acá era el escenario que planteábamos, qué iba a pasar con la exportación. Si la exportación anduviera en los 600.000 toneladas, se volcarían 2.600.000 toneladas el mercado interno, que estaríamos muy parecidos a estos valores, o el escenario 2 es qué pasaba si las exportaciones se pinchaban en 300.000 toneladas, ¿no? Y quedarían casi 2.900.000 para ser volcadas en el mercado interno, y acá sí que veíamos un frío invierno de precios si la exportación no tracciona o si la exportación no descomprime esta falta de oferta de carne. Bueno, hoy, por suerte y gracias a Dios, estamos viendo que este escenario no se está dando, porque ya las exportaciones en los primeros 5 meses en los 5 primeros meses del año ya están en las 320.000 toneladas. Estamos más cercanos a esto, o de seguir con este ritmo estaríamos en las 700.000 toneladas de carne. Es decir, que va a haber una oferta, pero volcada al mercado interno en términos importantes, pero no dejemos de tener en cuenta con una crisis económica y fenomenal de un consumidor argentino que no va a tener poder adquisitivo para poder llegar a absorber este nivel de precios. Entonces, ¿qué podemos ver? Y hablando a término de conclusión, y estos altos precios de los terneros, lo que les decía, se corresponden más como una reserva de valor que como una expectativa favorable del negocio. No es que hoy entramos a comprar dientes porque creemos que el año que viene la vaquillona va a valer los $1.000 como valió allá en el 2015-2016. No sabemos qué hacer con la plata, y antes de tener pesos en el banco o tener pesos es preferible comprar terneros y comprar los dientes. 2.
El mercado se encuentra muy abastecido en cuanto a hacienda en el corto y mediano plazo. Y esto fundamentalmente por el llenado de los corrales. No vemos una suba de precios importante para lo que me atrevería a decir por los próximos 3 o 4 meses en términos de la hacienda gorda. Puede haber una suba nominal de precios, pero en un contexto inflacionario como que se prevé para la segunda mitad o post pandemia, porque no sabemos cuándo la gente va a volver a la calle y va a volver a consumir, muy posiblemente encontremos nuevamente el precio de la hacienda gorda pierna en términos relativos contra la inflación. Entonces, es un panorama complicado, para los feedlot lo veo difícil. Tengamos en cuenta que con estos niveles de precio del ternero y el gordo tranquilo es una luz amarilla, encima con esta suba del precio del maíz que se vio incipiente ayer o en estos días, se les complica un poco más el término del negocio. Nosotros allá en nuestro informe de marzo-abril recomendábamos retrasar los encierres, no era una cuestión de volverse locos para encerrar, porque el consumidor argentino, esta crisis coronavirus impacta de lleno en términos del precio, sumado a la oferta, recordemos siempre que ajusta por precios, y acá hay que tener en cuenta qué va a pasar, si va a haber una devaluación o no. No creo que hubiera una devaluación importante de la moneda, habida cuenta que esto, una devaluación profunda, impacta de lleno en la inflación. Obviamente que con esta brecha cambiaria que es la que tenemos en estos momentos, hoy el productor agropecuario, el chacarero, está vendiendo lo menos posible porque dice, como el dólar que yo veo, 110 o 120 pesos el dólar blue, y a mí me pagan 45 por el dólar soja, lo retengo, no vendo. Esto hace complicaciones en términos de la balanza de pagos para Argentina. El exportador no vende, no ingresan los dólares, entonces la brecha se hace cada vez más grande y más importante. Entonces hay que ver cuánto aguanta el gobierno sin llegar a incrementarse en una futura devaluación o no. A su vez el importador con un atraso cambiario va a decir trato de comprar hoy, aunque ha puesto un cepo por todos lados como para no sacar las divisas. Hoy lo comentaban en la reunión, hoy las divisas reales del Banco Central son menos de 10.000 millones de dólares, no hay mucho más para poner, y bueno, no quiero imaginarme qué pasaría con el engorde de ustedes, con el tema de una devaluación de la moneda, donde mañana el engorde es complicado, el precio de la comida. Una sugerencia podría llegar a ser cubrirse el maíz, tengamos en cuenta, habida cuenta de que esto impacta directamente en el gordo, comprar hacienda más liviana y meter más tiempo en el corral como una forma de abaratar el costo de la ración y empezar a hacer un ciclo más largo y no ese ciclo corto que teníamos el año pasado con tasas de interés muchísimo más altas. Son herramientas que se manejan para ir viéndolo. Aquel engordador que estuviera integrado hacia adelante, o aquel matarife que compra, y bueno, ustedes por ahí me retan y no es un buen consejo como hoteleros, pero yo, si fuera o tuviera carnicería o tuviera integrado, trataría en estos momentos por ahí de encerrar un poco menos, habida cuenta que sé que hacienda de feedlot vamos a tener en los próximos meses, y esperar un poquito más adelante para el segundo semestre, a ver si esto se reviene, si se da vuelta un poco la rosca. Y es clave lo que les decía hoy, el tema de la exportación para descomprimir el mercado. China, por suerte y gracias a Dios, sigue comprando. Si no estuviera comprando, hoy tendríamos el puré de vaca, y ahí sí que le diría, por este año no sube el precio de la hacienda. Sigue comprando muchos volúmenes, pero a valores muy inferiores que un año atrás, lo que veníamos diciendo. Entonces no le da mucho poder de compra hoy al frigorífico exportador, y por suerte se está empezando a recuperar nuevamente un poco lo que es el mercado de Europa. La Hilton valía 8.500 y hoy ya se está valiendo 10.000, 10.500, lo que era el negocio, el novillo exportador
se pagaba 150, 155 pesos y hoy está ya en 160, 165 y con demanda. Nuevamente vino Israel con el tema de los rabinos, se está empezando a exportar e integra mucho mejor la media res. El panorama es un panorama difícil, complicado, pero bueno, estamos en una situación de país complicado también que no ayuda en nada, ¿no? De vuelta, hay unos que se le cayó la actividad del 80 al 90%, nosotros estamos viendo que actividades por lo menos seguimos vendiendo. Bueno, hasta acá era la presentación que tenía para darles. Aquel que quiera recibir nuestro informe es gratuito, nos manda un correo, lo incorporamos a nuestra base de datos. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias.